Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hablar de la coyuntura económica y también de la coyuntura política. Economista, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. Gracias a usted, economista. Economista, bueno, creo que hoy ya se somete a votación el tema de la proforma presupuestaria para el 2023 que emitió el gobierno a la Asamblea Nacional. Hay una serie de observaciones en esta proforma. Hay recortes de presupuestos en educación, se habla de que también se recorta presupuesto a la policía. Bueno, hay una serie de situaciones que por lo que vemos de lo que está enviando el gobierno, la situación económica del país tal vez no va a cambiar. El próximo año seguirá siendo lo mismo, por todo lo que hemos visto durante estos casi que 18 meses de gobierno. Economista. Sí, efectivamente, pienso que hay como dos andariveles, por así decirlo. Está de una parte toda la política fiscal, en donde el instrumento más importante definitivamente es el presupuesto del Estado, pero de otra parte también está el sector real de la economía, el sector productivo. No sé si... Algo pasó. A ver si se escucha sin ningún problema, si la señal va bien. Estábamos bien, pero de repente se interrumpió. Está como congelada la imagen. Dos circunstancias que son contradictorias, porque de una parte tenemos un sector productivo que no está mal. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque el precio del petróleo no está bajo, es decir, tenemos buenos ingresos del precio del petróleo y además tenemos un buen comportamiento de las exportaciones. Fíjate tú que las exportaciones de camarón ya duplicaron prácticamente las exportaciones de banano, ¿no? Asimismo, tenemos un buen comportamiento en remesas de migrantes. El año pasado tuvimos un récord sobre los 4.000 millones de dólares. Crédito bancario. A pesar de la crisis, la tasa de morosidad es baja, si se quiere, ¿no? Entonces, no se explica cómo con ese buen comportamiento de la economía, el gobierno hace todo lo posible para hundir la economía. Es decir, en vez de que el gobierno se constituya en un socio de toda la economía y que lleve adelante a la economía, el gobierno utiliza la política fiscal para provocar recesión en la economía. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un país que tiene el menor índice de crecimiento económico de toda América Latina. Fíjate tú, Venezuela va a crecer al 10% y nosotros vamos a crecer al 1.52% para el próximo año. Entonces, esto da cuenta de que el gobierno no sabe hacer las cosas, que el gobierno no sabe utilizar la política fiscal en beneficio del país, que el gobierno está entrampado en sus propias visiones ideológicas, piensa que el mercado, los bancos van a resolver problemas sociales, pero no es así, pues. Y por eso tenemos dos problemas fuertes ahí. Primero, una disminución de la inversión pública, incluso en seguridad ciudadana. Y segundo, un problema de ejecución de gasto por los cambios que se han dado en una institución que se llama el CERCOP, que tiene que ver con las compras públicas. Entonces, hasta ahí, estimado amigo. ¿Me escuchas? Correcto. Ese recurso del petróleo que fue hecho por un precio de $65 o $64, no me recuerdo exactamente. ¿Dónde está yéndose ese excedente petrolero, economista? ¿Se lo está inyectando a la economía? Bueno, se nos cortó la señal. Intentemos nuevamente, Jorge, no sé si lo tenemos para poder continuar con el economista Pablo Dávalos. Me confirma, economista, ¿me está escuchando? Se congeló la señal. Algo pasa. Bueno, vamos a intentar recuperar la señal con el economista Pablo Dávalos.
me parece interesante hablar del tema económico, porque de aquí sabremos qué es lo que va a pasar el próximo año. Si en realidad va a haber una reactivación económica que el gobierno viene diciéndonos, el ministro de Finanzas hace poco decía, que el gobierno o el Estado en venta va a llegar a los 200.000 millones de dólares este año. 200.000 millones de dólares, que cuando nos dice esa cifra, que yo nunca antes la había escuchado, cuando nos habla de esa cifra, nos da a entender que el país está bien, que la economía debe estar dinámica, debe estar reactivada. Pero la realidad que nosotros vemos en la calle, en la gente que no tiene recursos, que no tiene en este momento ni siquiera para parar la olla, como dice la gente acá en la costa ecuatoriana, es difícil. O sea, es difícil creer lo que nos está diciendo el ministro de Finanzas, lo que nos viene diciendo el presidente de la República, que el país está bien, que la economía está sana. No sé de qué economía pueden hablar ellos cuando vemos la realidad distinta en otros sectores populares de acá del país. Economista, se nos fue lamentablemente la señal, hubo una interrupción. Sí, pero sí no sé si escuchó mi pregunta. Pero coincido contigo. Sí, mira, es cierto que los políticos a veces se divorcian con respecto a la realidad, se inventan una realidad que no existe. Por eso son políticos y por eso la sociedad no cree mucho en los políticos, pero el caso del presidente Guillermo Lasso ya es un caso de antología. O sea, él simplemente no entiende lo que está haciendo, o sea, no comprende que lo que está haciendo está mal, porque ¿cómo se explica el hecho, por ejemplo, que haya llegado a acuerdos con el movimiento indígena y en esos acuerdos les haya dicho que va a incrementar el presupuesto a las universidades para el libre ingreso y que en la proforma disminuya el presupuesto de las universidades? Eso significa poner en pie de lucha a las organizaciones indígenas. ¿Cómo se explica el hecho que la sociedad vive una crisis de seguridad con sicariatos, vacunas, asesinatos, robos, etcétera, y el presidente decida recortar el presupuesto de seguridad de este momento? Y no hay razón para recortar porque los recursos existen, están ahí. O sea, no hay ninguna razón, no hay ningún motivo. ¿Cómo se entiende el hecho? Y te pongo un ejemplo, el CERCOP. Justo el servicio, el SESNAI, que es el servicio de rehabilitación, ¿no?, del sistema de penitenciarías y cárceles, llama a un concurso para cambiar las seguridades de las puertas para evitar que entren otros presos y cometan masacres. Esos dispositivos de seguridad para las puertas tenían que comprarse en cuestión de horas, en cuestión de días, porque había que evitar las masacres. El CERCOP se demoró 6 meses en habilitar ese proceso. Y en esos 6 meses se produjeron 2 masacres carcelarias. Entonces ahí tenemos 2 problemas. El primer problema tiene que ver con el ajuste fiscal que sigue llevando adelante Guillermo Lasso por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y el segundo problema es la incapacidad que tenemos para gastar los recursos que tenemos por el CERCOP. El CERCOP pone tantas trabas, pone tantos candados, si se quiere, que es imposible gastar. Y fíjate tú, estamos ya terminando el año 2022. Vamos a terminar el año y en este año se ha ejecutado entre el 35 y el 40% de lo programado. ¿Por qué? Una parte está en la ineficiencia, efectivamente, de Guillermo Lasso y su gobierno, pero la otra tiene que ver con el CERCOP. Y la Asamblea no hace nada por intervenir en esa institución. O sea, no hace absolutamente nada. Entonces ahí tenemos 2 problemas, la incapacidad del gobierno para resolver la política fiscal y 2, las trabas que en este momento pone el CERCOP a todo el proceso de contrataciones públicas. Es verdad, el problema para contratar con el Estado es un laberinto, a veces se torna porque piden tantos papeles, tantas cosas que al final igual se vulnera la ley, ¿no? Economista, ¿qué futuro se le puede predecir al Ecuador para el 2023? Pienso que el 2023 es un año de más desgaste del gobierno, es un año de fuerte desgaste. El gobierno no va a lograr ninguna mayoría en la Asamblea Nacional y otra vez me temo yo que va a ser un año de movilización social.
Además, tenemos un primer trimestre con elecciones. En estas elecciones vamos a tener sorpresas, creo yo. Una de las sorpresas podría ser la alcaldía de la ciudad de Quito, ¿no? Y la prefectura de la provincia de Pichincha, y también las elecciones en Manabí. Creo que en Manabí, Casanova, de lo que dicen las encuestas, podría ganar con un movimiento local, lo que significaría que desaloja a la revolución ciudadana de espacios de control territorial, igual en el caso de Pichincha. Entonces, yo creo que la derecha está mal, la derecha va a estar muy golpeada el próximo año, y el próximo año, si no pasa nada, es un año ya también preelectoral para las elecciones que se definen en el 2024-2025. Entonces, el próximo año va a ser un año muy cargado políticamente, pero curiosamente la economía va a sobrevivir. Va a sobrevivir, ¿por qué? Porque el precio del petróleo se va a mantener alto, producto de la geopolítica mundial. Probablemente Estados Unidos intente agredir a China, etcétera. Eso significa precios del petróleo muy altos, realmente muy altos. Vamos a tener remesas de migrantes, porque en este momento hay una estampida de ecuatorianos que buscan la forma de resolver sus problemas y huyen a Europa, a Estados Unidos, a otros países, y la huida de esos ecuatorianos significa para nosotros remesas. De hecho, el año pasado ya superaron los 4.000 millones de dólares las remesas de migrantes. Igual los procesos de endeudamiento de los ecuatorianos, el crédito va a seguir operando, si se quiere. Entonces, tenemos dos realidades distintas, si se quiere, una realidad económica donde la gente va a seguir saliendo como sea, hacia adelante, y un gobierno que no entiende lo que está pasando. Un gobierno donde el próximo año será absolutamente evidente que el señor Guillermo Lasso nunca estuvo preparado para ser presidente de la República, nunca estuvo preparado para dirigir un país, porque ya los problemas van a ser muy, muy claros, que tienen que ver con la presencia de Guillermo Lasso en la presidencia de la República. Entonces, el próximo año va a ser de movilización social. El gobierno no va a cumplir en los acuerdos con las organizaciones sociales. Al no cumplir esos acuerdos se convierte en causal de movilización, en causal de reclamo, y con una popularidad y credibilidad del presidente que está realmente en el piso, está en los peores escenarios para Guillermo Lasso. En todo caso, es un escenario donde las personas saben que no cuentan con el gobierno y van a buscar resolver las situaciones de otra manera. No, somos una sociedad muy resiliente, muy imaginativa, con mucha invención, ¿no? Con muchas solidaridades también. Entonces, me imagino que el próximo año van a aflorar esas solidaridades, esa capacidad de reinvención, esa forma por la cual se asumen los escenarios económicos día tras día y se les da solución. El pueblo ecuatoriano es un pueblo que genera soluciones, es un pueblo que sale adelante todos los días. Entonces, y el próximo año no hay que asustarle, pero habrá que tomar definiciones políticas, porque ya, o sea, Guillermo Lasso finalmente no entiende, o sea, el problema es que no entiende, o sea, no alcanza a entender, porque si entendiese, empezaría poco a poco a resolver los problemas que la sociedad tiene, pero no alcanza a entender. O sea, ya es un problema, no sé cómo llamarlo, pero no, y en su equipo no hay absolutamente nadie que le indique al presidente la magnitud y la gravedad de los problemas que viven los ecuatorianos. Tal vez el presidente administra el país como administrar el Banco Guayaquil. Creo que no, creo que el Banco de Guayaquil está mejor administrado que el país, porque fíjate tú, si el presidente Lasso, como presidente del Banco de Guayaquil, le dice a un gerente que coloque una cantidad determinada de recursos en una región determinada, y si después de cierto tiempo ese gerente no ha colocado esos recursos, Lasso va a tomar decisiones, va a decir, oye, me estás perjudicando el negocio, te vas, o cambias o te vas. Aquí en cambio no hace eso. Aquí tenemos entidades que simplemente no hacen, con escasa capacidad de margen. Por ejemplo, ¿por qué no interviene el CERCOP? El CERCOP depende directamente del Ejecutivo. O sea, depende del Ejecutivo. ¿Por qué no establece directrices para que se agilite el gasto, por ejemplo? El gasto de tal manera que un proceso, como te comentaba, ¿cómo es posible que el cambio de cerraduras en las penitenciarías haya durado 6 meses en el CERCOP? Economista, pero al parecer Guillermo Lasso no está enterado de los problemas que existen en las instituciones públicas. O sea, o tal vez no le interesa. Digo, no, o sea, no le interesa o no entiende. O sea, lo más probable es que no entienda. O
¿no? De pronto sí le interesa, de pronto quiere hacer las cosas, pero no entiende, o sea, no le da más. Es como un estudiante cuando se enfrenta a un problema de matemáticas que le rebasa y no sabe cómo resolverlo, ¿no? Y puede ser que se preocupe y todo lo demás, pero no sabe cómo resolver, es decir, no está preparado, no tiene ninguna preparación, no tiene la capacidad intelectual para darse cuenta de la complejidad de los problemas y empezar a resolverlos, no tiene. Entonces inventa las cosas, inventa un país que no existe, se inventa datos que no existen, se agarra de cualquier dato de la realidad para decir, mire cómo hemos progresado, pero claro, eso le hace daño al país porque la primera, creo yo, forma de resolver un problema es reconocer el problema. Si tú niegas un problema, no lo resuelves nunca. Entonces tenemos un presidente que niega los problemas y al negar los problemas no tiene la capacidad de dirimir sobre ellos, de administrar sobre ellos. El pueblo lo eligió para eso. El pueblo lo eligió para que resuelva los problemas. Pero ¿cómo es posible que con el precio del petróleo tan alto, cómo es posible que ajuste la economía? ¿Cómo es posible que en una crisis de seguridad tan fuerte decida restarle recursos a la policía? O sea, no se entiende eso. ¿Por qué lo hace? Tal vez será que está esperando que Estados Unidos le apruebe el Plan Ecuador, donde hablan de 5.000 millones de dólares, y es por eso que más, en vez de aumentarle los recursos a la policía, le está quitando. Es que no se entiende, mira, se endeudaron Lenín Moreno y Guillermo Lazo con el Fondo Monetario en 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Mira tú, tienen en reservas internacionales más de 9.000 millones, de los cuales la mitad es de libre disponibilidad del gobierno. El gobierno puede girar sobre esa cuenta el día de mañana y puede decir cuánto necesito para las cárceles. Puede declarar un estado de excepción para hacer un bypass al CERCOP, por ejemplo, ¿no? El CERCOP en este momento no deja gastar. ¿No? Y comprar, qué sé yo, todos los equipos y todas las contrataciones para resolver el problema de seguridad que viven los ecuatorianos. Y no lo hace, o sea, porque no entiende, o sea, no entiende, no tiene la capacidad intelectual para entender la situación. Tiene recursos, tiene 9.000 millones de dólares, o sea, y 9.000 millones es una cantidad importante, es el 8% del PIB del país. Puede utilizar sin ningún problema el día de mañana, puede utilizar 1.000, 2.000 millones de dólares, y con 1.000, 2.000 millones, por ejemplo, para políticas de seguridad, se pueden crear destacamentos de policía, del ejército en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, se pueden comprar cámaras, se pueden dotar de equipos a la policía, de insumos, de implementos, se pueden buscar mecanismos de equidad social, etcétera. Tiene los recursos ahí, tiene todos los recursos para resolver los problemas. Es decir, lo que estamos viviendo los ecuatorianos es absolutamente una circunstancia provocada directamente desde el gobierno central, porque hay los recursos para resolverlos. Es como si en tu casa tienes un hijo enfermo y tienes el dinero en el banco, y no llevas al hijo ni al hospital ni traes al médico porque dices, es que no quiero que el banco vea que he bajado mis depósitos y porque me pienso endeudar algún día con el banco. Entonces quedas bien con el banco, quedas bien con la tarjeta de crédito, pero no utilizas esos recursos y tienes ahí parqueados, ¿no? Y tu esposa te dice, pero tenemos que llevar al niño al hospital. Y tú dices que no puedo mover el dinero del banco porque quiero cuidar mi récord bancario, quiero cuidar y quiero proteger, que vean ahí que sí tengo dinero, y en tu familia te dicen, pero se va a morir el niño. Entonces dices, no, es que no quiero gastar ese dinero. Más o menos eso le pasa al país. Hay un presidente que no quiere gastar el dinero que tiene en reservas internacionales, el dinero de los ecuatorianos, no quiere, para resolver los problemas de los ecuatorianos. Y eso el país ya se da cuenta, eso el país poco a poco se da cuenta, y por eso es la pérdida de legitimidad y de credibilidad del presidente, ¿no? Justamente por eso. Claro, y como al presidente de la República y a su círculo seguramente no le afecta eso, porque ellos tienen recursos, no importa que la gente viva no tenga para la salud, no tenga para la educación. Bueno, al presidente como que no le interesa este problema. Economista, el ministro de Finanzas hace poco dijo que la economía del país ruge. Quiere decir eso que está boyante, que está bien, y que se han vendido o se llegan a vender por lo menos hasta diciembre de este año 200.000 millones de dólares.
¿Cómo sacan esas cifras? Mira, las cifras salen de las facturas que se registran en el Servicio de Rentas Internas. Lo que no dice el ministro es que de esos 200.000 millones, la mitad facturan 300 grupos económicos. Entre ellos el Banco del Pichincha, los Supermaxis, Almacenes Juan el Juri, el Banco de Guayaquil, las transnacionales como Schulenberg, Pronaca, etcétera, ¿no? La mitad de esa facturación se llevan alrededor de 1.100 personas que conforman la estructura de propiedad de los 300 grupos económicos más importantes. Luego se compensan las facturas, se ve el valor agregado bruto de cada empresa y resulta que en este país 300 grupos económicos concentran alrededor del 90-95% de la riqueza nacional. 300 grupos, 1.000 personas. 1.000 personas controlan más del 90% de la riqueza del país. Entonces ahí tienes la factura, ruge por supuesto, por eso están bien, por eso están contentos, por eso no hacen nada, es un gobierno de empresarios, es un gobierno de banqueros. Ellos están facturando, ellos están generando soluciones para ellos y hay un Estado ausente, porque no les interesa pues el Estado. Hay un Estado ausente y al haber un Estado ausente no se resuelven los problemas, pero es verdad, o sea, hay un nivel de facturación de grupos económicos realmente impresionante y un nivel de concentración de capital realmente impresionante, ¿no? ¿Y por qué no se ve esa realidad en la economía del país? Es que sí se la ve, se la ve en las ventas que hace Supermaxi. Ándate a un Supermaxi cualquier día de la semana y vas a ver un Supermaxi que está vendiendo todo el tiempo. Pero el problema del país no es la familia Ray que controla el Supermaxi o la familia Lazo que controla el Banco de Guayaquil, ¿no? El problema del país son los pobres. El problema del país es la desigualdad social, es la inseguridad y para eso no se necesitan empresas sino políticas públicas. Y para las políticas públicas se necesita un Estado y se necesita financiamiento, y eso es lo que no hay. Entonces los empresarios venden en este momento, y venden bastante, y bastante bien. Empresarios inmobiliarios, empresarios de exportación. Fíjate en Camarón, ¿no? El grupo Santa Priscila, por ejemplo, el volumen de ventas, ¿no? O fíjate las construcciones, ¿no? De Grupo Novis, de un grupo... de todos los grupos inmobiliarios, Uribe Schwarco, por ejemplo, en Quito, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay. Pero el problema es que hay concentración del ingreso. La economía se mueve en la parte de arriba, no en la parte de abajo. En la parte de abajo sobrevive con las justas, tiene que enfrentar la violencia del sistema, la concentración del ingreso, el desempleo, etcétera, ¿no? Para los grandes empresarios les está yendo bien, por eso vas a ver que no están muy enojados con Guillermo Lasso, pues no están, porque casi no pagan impuestos, tienen niveles de riqueza realmente impresionantes, la exportación de camarones, como te dije, ha subido muchísimo, se van a cambiar los contratos petroleros y se van a abrir nuevos pozos petroleros para que los manejen directamente las empresas privadas, las estaciones de servicio de gasolina han sido transferidas a empresas privadas, entonces es un ambiente donde los negocios privados florecen, pero en la cúpula, en la parte de arriba, no en la parte de la mitad, en la parte de abajo. Los pequeños emprendimientos se la ven difícil, tienen que cerrar a horas tempranas para evitar justamente la inseguridad. Entonces, lo que ha hecho Guillermo Lasso es concentrar el ingreso. Ha concentrado el ingreso en los grupos económicos, en los grupos de poder. Ese es el problema también. ¿Y cuál es la causa de toda la inseguridad que vive el país, economista? ¿De dónde sale todo? Porque hablamos de que hay una realidad para un grupo que creo que no pasa más del 5% tal vez. El 0,01%. Vean, ni el 1%. Pero no, ni el 1, ni el 1. Ni el 1%. Es el 0,1. O sea, la riqueza está mal repartida. Pero las causas de todo lo que vive el país en este momento, yo me imagino es producto de ¿qué? De la desatención del Estado a los grupos vulnerables económicos. Efectivamente, tiene que ver con algo que se llama políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son mecanismos de resolución de problemas desde el Estado, por ejemplo, en salud, en educación, en equidad social, en combatir la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. Eso no existe, no hay políticas públicas.
¿Por qué no hay políticas públicas? Porque tenemos un gobierno incapaz de generarlas. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está haciendo negocios, está dedicado a los business, a los negocios, y ha dejado en desatención a las políticas públicas. Dentro de las políticas públicas están las políticas de inversión, que tienen que ver con, por ejemplo, que la policía pueda construir, qué sé yo, nuevos retenes, nuevos puestos de vigilancia, de atención ciudadana, etcétera, ¿no? Ese presupuesto ha sido, si tú quieres, eliminado en la proforma. Al ser eliminado, o sea, no van a haber puestos de atención ciudadana, no van a haber compras de nuevos patrulleros, etcétera, para la policía, y la policía no tiene los recursos para ayudar a la población, ¿no? Y si tú sumas el hecho del CERCOP, que el CERCOP, además el CERCOP fue intervenido por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si lo que ahora vivimos, los problemas del CERCOP tienen que ver con algo que yo llamaría el ajuste invisible, o ajuste silencioso. O sea, es tan fuerte, es tan contundente, si tú quieres, la intervención sobre el CERCOP, que es imposible en este momento gastar los recursos públicos. No hay cómo. O sea, no hay cómo. Por eso tenemos una ejecución. Pero también es parte de que el gobierno no entrega los recursos a tiempo. No solo eso. O sea, el gobierno puede entregar, puede definir eso. Los recursos están programados en el Banco Central. Una entidad X hace el concurso, llena los pliegos y el CERCOP te los baja. Y otra vez tienes que volver a repetir el proceso que te dura, un proceso que dura mes y medio, 2 meses, 3 meses. Lo vuelves a repetir 3 meses después. Y no es que lo repites en la parte que se quedó. Tienes que repetir ya todo se va medio año. El proceso una vez más. Exactamente. Después vienen los cambios presupuestarios, no ejecutaste nunca. O sea, el CERCOP es un peligro. ¿Por qué? Porque fue intervenido por el Fondo Monetario para evitar el gasto público. Por eso lo único que se gasta es el gasto corriente. Pero el gasto de inversión a través del CERCOP es imposible en este momento. Es imposible. Y la Asamblea no hace nada, absolutamente nada. Economista, entiendo que tiene otra entrevista. Me gustaría hacerle la última pregunta. El tema del Seguro Social. ¿Qué quiere hacer este gobierno con el Seguro Social? ¿Sabes cuánto dinero tiene el BIES? El BIES tiene 40.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto dinero tiene el Banco de Guayaquil? El Banco de Guayaquil tiene 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Hay 8 bancos de Guayaquil. 8 veces más grandes, 8 bancos de Guayaquil hay. Imagínate cómo lo verán con los ojos de codicia que le están viendo al BIES. Solo imagínate nada más. Bien, muchísimas gracias. Yo tengo que entrar a tu entrevista. Te agradezco muchísimo por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a ti y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, economista Pablo Dávalos. Me parece interesante escuchar la visión del economista Pablo Dávalos desde el punto de vista económico. Es importante tener criterios de personas que conocen del manejo económico y lo que se debe hacer en este país. No lo que nos pintan, porque algunas cosas nos dicen de que las cosas están bien y resulta que el país se cae a pedazos. Cuando vemos que la inseguridad en este país cada día sigue ganando más terreno, y vemos que negocios han tenido que cerrar o están cerrando producto de las famosas vacunas o la famosa extorsión que hay en todo el Ecuador, no solamente acá en Guayaquil, y que el gobierno casi que no hace nada, porque esto sigue y sigue ganando espacio, siguen más negocios siendo víctima de la extorsión. Es lamentable.